Bienvenido a un ejemplo de integración usando la sustitución trigonométrica que también requiere completar un cuadrado. Sin embargo, antes de usar la sustitución trigonométrica, debemos verificar que la sustitución básica aún no funcionaría. Por ejemplo, aquí puede intentar dejar que sea igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Pero note entonces, el diferencial es igual a 2x menos 6 de x. Observe cómo el integrando contiene una x aquí, pero no menos una constante, y por lo tanto, esta sustitución no funcionará. Luego, al aplicar la sustitución trigonométrica, la forma de la raíz cuadrada determina el tipo de sustitución que haremos. Y hay tres casos. La primera raíz cuadrada tiene la forma de la raíz cuadrada de un cuadrado menos x al cuadrado, donde un cuadrado es una constante, usamos x es igual a un seno teta. Si tenemos la raíz cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado, usamos x es igual a una tangente teta. Y si tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, usamos x es igual a una secante teta. Entonces, mirando nuestra raíz cuadrada, actualmente no se ajusta a ninguna de estas tres formas, así que lo que vamos a hacer es completar el cuadrado en x al cuadrado menos 6x. Entonces, para configurar esto, escribamos esto como la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6x. A continuación, agregaremos una constante especial para hacer de este un trinomio cuadrado perfecto. Y luego tenemos más 5. Luego, sea lo que sea que agreguemos aquí, tendremos que restar para mantener la igualdad. Entonces, para completar el cuadrado, tomamos la mitad del coeficiente de x y luego lo elevamos al cuadrado. Bueno, la mitad del negativo 6 es negativo 3 al cuadrado es positivo 9. Entonces agregaremos 9 aquí, y luego desharemos esto restando 9 aquí. Observe ahora si factorizamos esto, tendríamos dos factores binomiales, x y x. Los factores de 9 en los 6 negativos son 3 negativos y 3 negativos. Ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Podemos escribir esto como la cantidad x menos 3 al cuadrado. Así que escribamos esto como la integral de x dividido por la raíz cuadrada de la cantidad. X menos 3 al cuadrado. Y luego tenemos más 5 menos 9, que sería menos 4. Observe cómo ahora, esta raíz cuadrada se ajusta a la forma de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, donde un cuadrado sería 4 y, por lo tanto, a es 2, y en lugar de x al cuadrado tenemos la cantidad x menos 3 al cuadrado. Entonces, esta x menos 3 afectará nuestra sustitución, no solo usaremos x es igual a teta secante, usaremos x menos 3 es igual a teta secante. Por lo tanto, nuestra sustitución nuevamente será x menos 3 igual 2 teta secante, y por lo tanto, x sería igual a 2 secante teta más 3. Y de x sería igual a 2 secantes teta tangente teta de teta. Obtengamos el triángulo de referencia para el ángulo teta. Este es el ángulo teta. Observe que secante teta sería igual a x menos 3 dividido por 2. ¿Cuál sería la relación entre la hipotenusa y el lado adyacente, que puede etiquetar este lado x menos 3, el lado adyacente 2? Y, por lo tanto, esta otra pierna, utilizando el teorema de Pitágoras, sería igual a la raíz cuadrada de la cantidad x menos 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, o menos 4. O si quisiéramos, si multiplicamos esto, por supuesto sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6x más 5. Ahora realicemos la sustitución. X es igual a 2 secante teta más 3. De x es igual a 2 secantes teta tangente teta de teta. El denominador será la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado, que sería 4 teta secante al cuadrado. Menos 4. Ahora comencemos a simplificar esto en la próxima diapositiva. Comencemos simplificando esta raíz cuadrada. Sabemos por nuestras notas que se simplificará muy bien a 2 teta tangente, pero demostremos por qué. Si factorizamos los 4,
tendríamos la raíz cuadrada de 4 veces la cantidad de secante al cuadrado teta menos 1. Pero seca teta al cuadrado menos 1 es igual a la tangente al cuadrado teta, por lo que tenemos 4 veces tangente al cuadrado teta, lo que nos daría 2 tangentes teta. Ahora podemos escribir esto como la integral de, el numerador permanece igual y el denominador es ahora 2 tangente teta. Observe cómo los dos se simplifican a 1. También tenemos un factor de tangente teta que se simplifica. Así que ahora si distribuimos la secante teta, tenemos la integral de 2 secantes al cuadrado teta. Más 3 secantes teta. Y ahora, usando nuestras fórmulas básicas de integración, la integral de 2 teta secante al cuadrado nos daría 2 tangente teta, y la integral de 3 secante teta sería igual a 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto secante teta más tangente teta más c. Plus tangent theta plus c. Pero aún no hemos terminado porque queremos que esto en términos de x, no teta, ayude a realizar una sustitución de tangente teta aquí y aquí, así como secante teta. Y para hacer esto, usaremos el triángulo de referencia en la diapositiva anterior. Observe que la tangente teta sería igual a la raíz cuadrada dividida por 2, o la relación del lado opuesto al lado adyacente. Esa secante teta sería igual a la razón de la hipotenusa del lado adyacente, o x menos 3 dividido por 2. Entonces eso nos daría 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad de x menos 3 al cuadrado menos 4, dividida por 2. Y luego tenemos más 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3 dividido por 2 para secante teta más tangente teta. Observe cómo aquí, tenemos un factor común de 2 que se simplifica, por lo que tenemos la raíz cuadrada aquí. Y observe aquí, tenemos un denominador común de 2, por lo que podríamos factorizar la mitad. Dejándonos con la cantidad de x menos 3 más la raíz cuadrada. Y probablemente dejaría la respuesta así, pero solo para mostrar cómo podríamos simplificar esto aún más, porque tenemos un producto aquí de la mitad, y esta cantidad aquí, podríamos escribir esto como una suma de 2 logaritmos naturales, entonces podríamos escribir esto como más 3 valor absoluto de registro natural de x menos 3. Más la raíz cuadrada, y entonces tendríamos más 3 registros naturales, la mitad más c. Pero debido a que 3 log naturales la mitad es una constante, podríamos absorber esto en nuestra constante de integración, y por lo tanto podríamos dar el antiderivado en forma de raíz cuadrada más 3 log naturales. El valor absoluto de x menos 3 más la raíz cuadrada. Más, llamémoslo c sub 1, donde c sub 1 es igual a 3 log natural, la mitad más c. Esto realmente no es necesario, pero puede encontrarlo como el antiderivado en la parte posterior de un libro de texto. Pero creo que probablemente estarás bien dejando el antiderivado en este formulario aquí. O si quieres este formulario aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.